Muy buenos días. Bueno, vamos mejorando, ¿eh? Hemos llevado ya la plataforma un poco más para allá. Lo voy a poner aquí. ¿Sabes por qué? Porque así, aunque me mueva yo, al estar encima de la viga, ¿no? Poco a poco vamos mejorando nuestra estancia aquí. Ya dentro de poco tendremos las paredes que cubrirán esta parte. Y en la otra parte ya están encargadas unas lonas, muy buenas por cierto, para también cubrirlo, porque va llegando el frío. Y yo me preguntaba hace un rato, ahí estaba, bueno, ¿qué ocurría en invierno? El Señor tomaba vacaciones, porque ya sabéis que su escuela era por la calle, y siempre nos imaginamos como vamos nosotros en verano, en buen tiempo, que aquello está estupendo. Pero en Jerusalén a veces nieva. Y en Galilea yo he pasado nevando unas cuantas veces. O sea, quiere decir que el tiempo allí tampoco es una constante primavera, ¿no? Sino que también hay momentos de frío. Y no creo que el Señor dejara la predicación y la enseñanza. Dicho esto, quiero recordaros que estamos en medio de las fiestas que corresponden precisamente al otoño, donde empiezan los vientos, lluvias, las hojas empezarán a caer de los árboles y se prepara ya todo para una hibernación. Yo lo comparo esto y tengo la idea de la hibernación como un tiempo, pues eso, de quietud, de calma, de no andar mucho por la calle, el tiempo en el cual pues simplemente lo que tenían que hacer las personas que vivían del campo y de todas estas cosas era esperar, aguardar el tiempo en el cual iban a sembrar, iban a trabajar y era tiempo de recogerse. Precisamente lo que tenemos ahora entre manos desde hace 10 días, 9 días exactamente, que fue la fiesta de las trompetas, el Yom Teruah, que en Israel comenzó un año nuevo, el año 91. Y que durante ese tiempo, desde aquel día hasta hoy mismo, hasta mañana, digo hoy mismo porque los días, ya sabéis que en Israel comienzan en la tarde anterior. Quiere decir que mañana empieza hoy. Cuando el sol se vaya, aparezca la primera estrella, ahí da paso al siguiente día. Si te acuerdas, Génesis habla de algo que es extraño para nosotros, que somos occidentales, y habla de tarde a tarde, entre las dos tardes, porque es la lógica, o sea, realmente el día se acabará cuando se vaya la luz y estará así hasta que por la mañana vuelva otra vez a amanecer y así aprovechar el tiempo. Esa es la manera que la Biblia cuenta el tiempo, distinta evidentemente a como lo contamos nosotros, porque nosotros estamos viviendo en una sociedad que trata lo más posible de alejarse de Dios, y esto es así, por más que queramos y por más que nos empeñemos, es así. Y decía que ese periodo para el pueblo judío, el pueblo hebreo que recibió pues la ley, que recibió además el encargo y el mandato de guardarla, de preservarla, de conservarla por siempre. Ahora nosotros también, como cristianos, como no cristinos, sino cristianos, la diferencia es notable. Un cristino es la mayoría de la gente que hasta los demonios son cristinos, porque ellos dicen, yo creo en Dios. Esa palabrita que decimos mucho, que usamos con demasiada frecuencia, yo creo en Dios, no sirve para nada. Es una de las mayores tonterías que podemos decir. Porque también dice la Biblia que creen en Dios los demonios. Y aún dice más, dice que tiemblan. Y ni siquiera nosotros a veces temblamos cuando decimos
esas palabras, creo en Dios. Y no estoy diciendo ninguna herejía, porque lo que realmente cuenta y cambia la situación es cuando yo le creo a Dios. Le creo a Dios, le creo todo lo que Él dice, le creo de arriba a abajo y de abajo a arriba, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Le creo en toda su extensión y sobre todo creo lo que Él hizo por nosotros. Esa es la clave, porque creer simplemente en Dios no va a cambiar nuestras vidas, ni muchísimo menos, pero creerle a Dios, cuando Él dice algo, yo lo creo. Eso es vivir por fe, vivir en fe, y eso es lo único que va a cambiar nuestras vidas. O sea que ten cuidado cuando vuelvas a decir, sí, yo también creo en Dios, porque te estás equiparando a los demonios. Y no tiene ninguna utilidad para ti, ni para nadie. Créele a Dios, cree lo que Él ha dicho en su palabra. Y estamos aquí hoy precisamente para escudriñar su palabra. Desde ese día, repito, que comenzó hace 9 días, que terminará mañana, cumpliéndose el día 10, que comienza esta tarde. Es un tiempo de arrepentimiento para el pueblo de Dios. También para nosotros debería ser no solamente estos 10 días, sino siempre. Debemos buscar estar a cuentas con Dios. Pero bueno, ellos se han convertido en una nación religiosa que, aunque tienen siempre su celebración del Shabbat, pero específicamente, y dado que el Señor marcó unos tiempos que ya vimos en la primavera y estuvimos analizándolos profundamente, y ahora estamos analizando los tiempos del otoño, los tiempos que corresponden a esta época, y sabiendo que en el medio de ambas hay, en el verano, al comienzo del verano, algo también muy importante, que es el Pentecostés, que es el Shavuot, la fiesta de las semanas, donde se produjo el arranque, el nacimiento de lo que hoy conocemos como iglesia. Pero la iglesia no son agrupaciones porque sí, son la reunión de aquellos que en su vida hemos dejado que el impacto del amor de Dios llegue a nosotros y hemos creído lo que Dios ha hecho por nosotros. Repito, para que vayas cambiando tu forma de hablar, no creemos en Dios solamente. Le creemos a Dios en toda la extensión de su palabra. Esos días de arrepentimiento que el pueblo hebreo está experimentando también en este tiempo, además, más que nunca, porque sabéis que por alguna extraña razón, nada más comentar estas fiestas, no sé si estará la mano de Dios detrás de eso. No sé la mano de quién está. Nuevamente, a nivel nacional, de tal manera que no están pudiendo acudir a los templos de ellos, llamados sinagogas, no están pudiendo reunirse por sus grupos, que ya sabéis que ellos también tienen diferentes grupos, también están agrupados en diferentes maneras y tienen que estar, pues, supongo que en su casa. En tiempo, además, bueno, sería muy bueno para que reflexionaran, para que meditaran sobre sus caminos, sobre sus pasos y entendieran y escudriñaran en la Escritura quién es su Mesías. Porque nosotros lo hemos entendido, siendo torpes, siendo desconocedores de la ley, siendo gentiles, paganos, pues la gracia de Dios se derramó sobre nosotros y hemos comprendido qué es lo que Él quería para salvar a la humanidad. Pero ese periodo de 10 días, el 10 es un número significativo, significa una congregación perfecta, significa la iglesia, que al fin y al cabo es una congregación, en hebreo le llaman kehilá, es un grupo de gente que pretende adorar a Dios y donde haya 2 o más reunidos en su nombre, Él estaría en medio. Bueno, esa costumbre de la congregación de la kehilá, lo que hoy llamamos iglesia, existe desde la antigüedad. Pero
ahora que estamos aquí nosotros reunidos como iglesia y examinando la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay una gran riqueza aún en las cosas que ellos hacen de manera autómata, de manera sin pensarlo, sin meditarlo. Porque, repito, si meditaran y escudriñaran bien las Escrituras, encontrarían quién era su Mesías. ¿Por qué? Las primeras predicaciones, la primera que habló Pedro, después del día de Pentecostés, y todas las que Pablo iba compartiendo en todos los lugares donde iba, que eran muchos, por cierto, pues evidentemente estaban basadas en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Sabéis que esa palabra yo también quiero que la manejéis con cuidado, porque cuando tú tienes la idea de que algo es antiguo, es como que ya no vale. Y la palabra de Dios sigue vigente, ¿eh? La palabra de Dios vale lo mismo hoy que ayer, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, y como podéis ver, no ha pasado, está hermoso el día, su palabra no pasará, toda su palabra. Entonces, a veces es como decir, bueno, Dios no acertó mucho en el Antiguo Testamento, pero es el antiguo pacto. Ahora estamos disfrutando del nuevo. Y la idea de Dios era que todos disfrutáramos del nuevo. Pero bueno, sabemos muy bien por la Biblia y por los hechos reales constatados que somos mayoría de gentiles, mayoría de pueblos que no somos Israel o judíos, como os dije la otra vez, ¿recordáis? Una cosa es ser judío y otra cosa es ser, ya no se acuerda nadie, israelita. Porque Israel son 10 tribus y Judá 2 tribus y media. Quiere decir que la inmensa mayoría de nosotros, tal vez seamos judíos, como ya dije, pero casi seguro podemos ser israelitas, del reino de Israel. Que además el plan de Dios, y así se cumplió, fue esparcirlos por toda la tierra. Quiere decir que nuestros antepasados, si pudiéramos ver toda la línea, llegaríamos a lo mejor a alguna de las tribus de Israel. Por eso también debemos atender a esta orden que Dios dio, porque son convocatorias que Dios hizo a su pueblo, convocatorias que Él marcó como perpetuas, aunque claro, la perspectiva ya cambió radicalmente, porque el objetivo de todo era Cristo. Entonces Él vino por primera vez como Cordero. Acabamos de cantar una canción hermosa donde lo define, Cordero y León. Son distintos animales, ¿verdad? Bueno, lo mismo también son muy distintos los ministerios de Jesús. El que vino como Cordero fue a ser como un cordero. Cualquiera puede atacar a un cordero, cualquiera puede amedrentar a un cordero, cualquiera puede matar a un cordero. Pero a un león es distinto. Ahí ya sé que no, ¿verdad? Y cuando vuelva por segunda vez, que es lo que corresponde a esta etapa, viene como león. Entonces ya nadie se va a atrever. ¿Sabéis? Por cierto, os digo que para que lo recuerdo, para que no perdamos el tiempo a lo mejor, sobre todo con nuestros niños jóvenes que están siendo infectados y afectados, o afectados e infectados. Y es grave lo que está pasando, pero como cada uno tiene responsabilidad propia e individual, pero también hoy vamos a ver dentro de esta fiesta que vamos a hablar, que es el Yom Kippur, había una responsabilidad también compartida, porque se hacía limpieza de 3 cosas. Se hacía limpieza por uno mismo y por su familia, el sumo sacerdote. Se hacía una limpieza del santuario y se hacía una limpieza del pueblo. Pero ahora, un poquito más tarde, vamos a desarrollar esto un poquito más amplio. Pero estamos hablando de este león que va a venir, pero cuando vino como cordero, y es lo que a nosotros nos ha beneficiado, su muerte fue lo mejor que le pudo pasar a la humanidad. Aunque parece una cosa trágica, aunque muchos que no entienden el Evangelio y se ponen tristes
y hacen muchas ceremoniales, recordáis en la Semana Santa, que nada tienen que ver con la Biblia, porque recordar de esa manera, incluso sabéis que por la mala información en tiempos pasados, hace siglos, se llegó a perseguir a los judíos por la simple razón de que eran los que habían matado a Jesucristo, sin entender que si Él no hubiera muerto, si no lo hubieran matado, pues la redención del mundo, la salvación del mundo no se podía haber llevado a cabo. O sea que es una insensatez absoluta lo que hacen. Ahora bien, nosotros hemos, por gracia y misericordia, no porque seamos mejores ni más inteligentes que nadie, hemos comprendido con muchos millones. ¿Recordáis? Mira, ayer ocurrió algo muy bonito, aprovecho para decirlo, algo espectacular, algo que, claro, aquí a nosotros, cada vez que lo intentamos hacer, es primero un número muy pequeño. Te advierto que el número no le impresiona a Dios. ¿Qué es lo que le impresiona a Dios? La fe. La fe, no el número. Pero sí es cierto que hablan entre 35.000, otros 50.000, pero cuando tú ves las fotografías de toda la gente orando en los Estados Unidos, estaban al frente hombres que yo personalmente, al que admiro es a Jesucristo, pero también hay hombres en la tierra que le dejan a uno un impacto. Y estaban hombres que se conoce su ministerio, su dedicación a extender la palabra, allí al frente, dirigiendo a esa multitud de cristianos y orando por su nación. No sé si eran conscientes de que es el lunes, el Yom Kippur, cuando se hace eso, no importa. Aquí no estamos bajo ningún legalismo, sino que el Señor aplique esa oración por la nación y que incluya también a la nuestra, a esta España que está ahora mismo tan golpeada, tan afectada. La verdad me da pena. Cuando ando por la calle y veo a la gente, cuando ando, no mucho, pero sí los veo, me da pena. Sinceramente, como de siglos, pero porque esto no es nuevo para nosotros. Yo cuando me veo aquí predicando tengo que decir soy un milagro, porque lo normal en nuestra patria, en España, es que seamos tan incrédulos, que seamos tan irresponsables en nuestra relación con Dios. Pero bueno, hay excepciones y yo me alegro de ser una y de todos los que estáis aquí, que pertenecéis a España como nación, con cultura y educación de siempre de España, porque no es lo que hemos aprendido, sino que el Señor ha tenido que hacer un trabajo y lo sigue haciendo en nuestros corazones para producir un cambio muy importante. Pero hay otras naciones que están haciendo el camino al revés. Los Estados Unidos, como ya os dije, siendo una nación que propagó el Evangelio, que lo llevó hasta todos los rincones de la tierra, literalmente, hoy están en una crisis de fe importantísima. Claro, sigue habiendo muchísimos, y para ellos es hacer así, y reúnen 50.000 y 100.000 y hasta 1 millón. En un país de casi 300 millones de habitantes hay muchos cristianos todavía. Pero claro, no sé por qué el gobierno y todas las... Hablo no del presidente, que tiene sus cosas a favor, ¿no? Bastantes cosas a favor, sino de todo lo que conforma en los poderes, han estado infectándose y afectándose también por pecados, por brujería, por comunismo. Allí es lo mismo que aquí, están los comunistas tratando de derribar a Dios, porque no es al presidente Trump, no es a instituciones sanas que hay, sino a Dios. Porque esa es la idea del comunismo, no hay Dios. Sabéis que el lema del comunismo, Dios está muerto. Se van a llevar una gran sorpresa cuando vean que no lo está. Eso es cierto. Pero bueno, ahí ya tengo que poner y decir, Señor, cuídame, porque yo sí tengo ese espíritu justiciero a veces que me sale y ese deseo de ser yo mismo el que haga la justicia de Dios, pero no, nosotros no podemos hacerlo, sino esperar pacientemente a que Él haga estas cosas. Pero es bueno y es el tiempo además de orar por la nación, por todo el pueblo. Lo que pasa es que ellos no quieren. La gran diferencia que había con Israel es que sí que estaba todo el pueblo, ¿recordáis? 3 veces al año
tenía que subir todo varón con su familia a Jerusalén y estar en el templo y allí celebrar con el Señor esas tres grandes oportunidades, como es la Pascua con las otras fiestas, como era el Pentecostés y como es ahora el tiempo de tabernáculos, el tiempo del comienzo del año para ellos. Pero para nosotros, ya sabéis, es el toque de las trompetas. Y este tiempo, este día, que para ellos, y creo que también si lo examinamos nosotros con detenimiento, también es importante para nosotros, para ellos es el día más santo. Se llama Yom Kippur. Ahí está una guerra que se produjo porque sabían sus enemigos, los árabes, que ellos en Yom Kippur están muy sensibles. Llevan 10 días en los cuales han estado examinando su vida, arreglando sus asuntos, perdonando deudas, arreglando problemas personales, porque ellos temen a Dios a su manera. Y saben que la primera fiesta, la de las trompetas, le llaman el que se abre un paréntesis. Y en esos 10 días, a los 10 días se cierra el paréntesis y durante esos 10 días son días de arrepentimiento, son días de volver, se llama Teshuvah, de estar a cuenta con Dios. Y lo hacen. Ellos lo hacen. Yo estoy seguro de que Dios oye eso, porque Dios no es insensible a su pueblo. Lo que pasa es que no están haciéndolo conforme a ciencia. Y conforme a ciencia significa no están entendiendo las cosas en su profundidad. Saben muchísimo más que nosotros. Pero lo importante es saber lo que hay que saber. Que Cristo, a su tiempo, murió por todos nosotros. Y que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Si se leyeran y se aprendieran 1 Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 4, sabrían que ese es el resumen del Evangelio. Así que, pero no tenemos que desdeñar, y nosotros también, en cierto modo, somos convocados a esto, porque ya sabéis que yo hace mucho tiempo, ya hace unos años, que no acabo de entender cómo la iglesia, hablando de incluso la norteamericana, ellos no han sido capaces ni sensibles de entender que las fiestas en las cuales se vuelcan en su mayoría, hay unas buenas, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias es una cosa magnífica. Pero ellos se vuelven locos celebrando la Navidad, ellos se vuelven locos en la Semana Santa o la Pascua. O sea, la cristiandad se vuelve loca y se pone a hacer cosas que Dios no mandó. Y sin embargo, las que Él mandó, las que Él ordenó como estatuto perpetuo, ni idea, no saben nada, ni quieren saber nada. Ahora están cambiando un poco las cosas. Ahora estamos entendiendo un poquito más, porque es así. Mira, por ejemplo, Éxodo 23. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Quién está diciéndolo? Dios. ¿A quién se lo está diciendo? Pues a su pueblo. 3 veces. Claro que hay otras 4 fiestas, pero son paralelas o junto a ese tiempo. Y habla pues de la fiesta de los panes sin levadura, y habla de la fiesta de las primicias, y habla de Pentecostés, y ahora habla de ese día en el cual se está el pueblo volviendo a Él. Y fíjate, el versículo 17 me gusta, Éxodo 23, dice, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Yahweh su Dios. Y esto lo repite muchas veces. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? Es lo que a mí me inquietó en un momento determinado, y el Señor me dio una respuesta clara y pude entender y estudiar con ayuda de gente que ha hecho esto, pues todo este proceso, y cada año lo comparto, porque cada año hay que hacerlo. Y ahora estamos, claro, no podemos hacerlo como quisiéramos, porque nuestro calendario no es el hebreo. Ellos el lunes, o sea, mañana, es Shabbat, importantísimo. Repito, para ellos es el día más importante del año. ¿Y sabéis por qué? Porque también es el único día en el cual el sumo sacerdote, en tiempo pasado, podía entrar en el lugar santísimo. Entraba detrás de esa cortina que ya no existe, pero entraba y hacía un sacrificio, pues repito, como vamos a ver, por él mismo,
por su familia y por todas las familias, y la hacía también por el templo y el lugar, y la hacía por todo el pueblo. Era este día, el de Yom Kippur, que repito, comienza hoy, esta tarde, cuando se vaya la luz del día, ya comienza el Yom Kippur. Por cierto, es un día de ayuno, es una de las cosas que menciona aquí en el estudio, y hemos estado ayunando, nosotros estamos ayunando. ¿De qué manera hemos ayunado? Pues con verduras, caldos, pero nada de carnes ni de dulces, por lo menos conscientemente, aunque a algunos se le pueda escapar ahí, pero no estamos ni comiendo postres ni comiendo más que caldos y verduras, solamente. Pero el lunes, mañana, o sea que a partir de esta tarde, yo te invitaría a que nos uniéramos también al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo judío, para hacer un ayuno total. O sea, mañana ni verdura, ya empezando en esta noche, a partir de que se cae el sol, nada. Hasta mañana, lunes, cuando también caiga el sol, porque ese es un día bíblico. Ellos lo hacen de manera exagerada. Cuando crean en el Mesías, y de verdad los judíos que ya creen en el Mesías es que son exagerados, sabios, porque conocen muy bien la Torá, y esa es la ventaja que tienen sobre nosotros, ¿no? Y son, además, es que el que lo entiende, y son una maravilla. Pero bueno, nos unimos a ellos y os invito, repito, a que hagamos ese ayuno total ese día. Es un día. Un día en nuestra vida no es nada, pero es un día en el cual decimos, Señor, aflijo mi alma. Eso es lo que pone en la Escritura. Dice, afligiréis vuestras almas por amor a ti, porque es un día que quiero además dedicar de manera especial a ti. Si puedes, si tienes la oportunidad, y en cuanto tengas la oportunidad, ese día, pues dedícale más tiempo al Señor. Yo sé que todos hacéis vuestro devocional. Bueno, lee más la Escritura. Todo el tiempo que tengas libre, lee la Escritura. Vamos a buscar ese día especial, que también se vuelva especial para nosotros. Ya somos salvos por la gracia. Claro que sí, eso es evidente. Pero eso no significa que ya no tengamos nada más que hacer. Para nuestra salvación, desde luego que no. Pero en nuestra salvación, como dije la semana pasada, en nuestra salvación sí tenemos muchas cosas que hacer. Es más, tendríamos que hacer más que nadie, precisamente porque somos salvos, porque ya hemos recibido el don gratuito de parte de Dios. Por tanto, Yom Kippur, o Día de la Expiación, también significa cobertura. Claro, hoy ya no. Porque cubrir los pecados es lo que hacían los sacrificios. Cubrirlos, ya os he explicado, es como si yo ahora tomo este vaso y lo hago así, ¿no? Lo cubro. Quiere decir que ya no veis el vaso. Pero hasta que lo quito y vuelve a estar el vaso ahí. Bueno, es el pecado, lo que se cubría por un tiempo. Y es impactante las palabras que Juan, cuando vio al Señor Jesucristo, algunos ingenuamente en el mundo religioso piensan que lo había visto por primera vez. Pero no leen la Escritura, no se acuerdan que era su primo. Quiere decir que se habían dado pedradas, habían jugado y se habrían pegado de niños. Porque a lo mejor Jesucristo era un niño también, como que jugaba como todos y se empujaban y hacían sus cosas. Y era su primo. Y cuando lo ve, algo vio en él espiritual, que dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los judíos lo entendieron, porque ellos sabían que era kafar, cubrir. La palabra kafar significa cubrir. Y de ahí viene kipá, por ejemplo. Fíjate, hasta en español tenemos una palabra que se usa en el automovilismo, en los coches, que se llama capó. Viene de kafar, viene de cubrir. Y eso es lo que hace simplemente.
Lo que se podía hacer hasta ese momento era cubrir. Por eso, Yom Kippur, uno de los nombres que le daban era cobertura, la fiesta de la cobertura. Pero algo muy importante era la fiesta de la cancelación. Es otra palabra que significa Yom Kippur, cancelación. Porque, repito, las deudas se cancelaban. Muchos, por querer arreglar sus asuntos con Dios, cancelaban. Pero es que además el Yom Kippur está relacionado con algo que también os he hablado y que, si Dios quiere, hablaremos más, porque es el próximo año. Es año de jubileo. Año de jubileo. Año en el cual sí que había que saldar todas las deudas, cancelar todas las deudas. Si yo te había comprado a ti las tierras porque tú no las habías administrado bien, no habías sabido producir y estabas en necesidad, entonces yo sí lo he hecho bien y he comprado tus tierras, esas que Dios repartió, en el año del jubileo, que era cada 50 años, porque era 7 por 7, 49 años, pero era en el año siguiente, en el año 50, que es el año de jubileo, yo tenía que devolverte tus tierras. Lo que haya ganado con ellas, no, eso ya es mío. Pero te devolvía tus tierras, se condonaban deudas, si había esclavos en aquel tiempo, se les daba libertad, porque era un tiempo de cancelar. Cancelar. Mira a ver si tienes algo por ahí que cancelar. Porque esto lo que nos hace reflexionar es sobre estas cosas. ¿Tú tienes algo que cancelar? Bueno, aprovecha. Este es el día de cancelación también. Es el día del perdón. Perdón. Esa palabra que conocemos muy bien, pero que aplicamos muy mal. A veces decimos, perdono, pero no olvido. Entonces no has perdonado. Olvidar significa no tomar en cuenta, ¿eh? No es que ya no te acuerdes, porque entonces estaríamos ahí. Para Dios, cuando dice que olvida nuestros pecados, no es que se olvide, sino que no los toma en cuenta. Bueno, y es lo que se nos pide, que no tomes en cuenta las ofensas. O sea que es un buen día también para que a lo mejor en medio de ese ayuno total puedes incluir el agua. No es que yo esté ahora autorizando nada, sino que, bueno, te digo, en Israel se hace total. Total es total, sin agua. Hasta 3 días podríamos aguantar, pero yo te lo dejo ahí, tú ya sabrás lo que tienes que hacer. Yo te digo lo que es y tú luego lo adoptas o adaptas a tu forma en la que puedas. Porque claro, como no es fiesta, pues hay que ir a trabajar. Y imagino, a lo mejor los que están trabajando en la construcción, pues ahí todo el día sin beber, cuesta, ¿no? Por eso Dios, no, además es que los sacrificios como tales para Dios no sirven para nada. O sea, a Él no le impresionamos. Diciendo, mira, qué bueno soy, mira, he hecho hasta el último instante, he estado mirando el reloj y mirando, ay, ya, venga, tráeme ahora el cordero. No. Si lo haces así, me permites que dude yo de que sea algo sincero, ¿no? Porque no lo hacemos como un sacrificio, sino lo hacemos para ese tiempo, buscar a Dios con todo nuestro corazón. También significa reconciliación. O sea, si perdonas, tienes que reconciliarte. Hoy es tremendo cómo las familias, por cualquier tontería además, se separan, se pelean entre hermanos. Yo recuerdo la mía. Ya han muerto todos menos uno. Mi madre incluida. Eran 5 hermanos. Y qué triste que yo recuerdo de niño que había una buena armonía, una bonita armonía. Cuando vivían los abuelos, sus padres, pues venían todos, pues claro, a visitar a sus padres. En eso eran muy respetuosos. Y había buena armonía, a veces se juntaban 2 o 3 hermanos con sus familias y era bonito, pero al cabo del tiempo, qué tristeza ver cómo por tonterías se fueron peleando y de tal manera que a lo mejor uno con otro se hablaban, pero esos 2 ya no se hablaban con el otro y o sea, terminaron separados. Qué triste llegar a ese punto, porque evidentemente nunca aplicaron en su vida lo que el Señor quiere,
porque recuerda que Él nos perdonó y nos reconcilió consigo mismo. Por tanto, es un recuerdo, es una memorización actual para que no nos olvidemos de lo que ocurrió en primavera con el Cordero inmolado por nosotros, que volvamos otra vez a recordar que tenemos que estar, estamos bajo la cobertura de Dios. Él ha cancelado nuestras deudas y ha perdonado y reconciliado consigo mismo. Dije que tenía que tener un matamoscas, pero por aquí tengo que practicar yo eso. Porque, fíjate, está fresquito, pero atacan todavía. Los que están en la cámara no lo ven, pero tenía una avispa por aquí merodeándome. Y una avispa es una avispa. Recibe diferentes nombres, comenzando por Yom Kippur, que significa todo eso. Y tiene una característica, otro nombre que también me gusta mucho. Es el día del cara a cara. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla que un día vamos a estar nosotros también cara a cara con Jesucristo. Pero era el sumo sacerdote el que, como podía entrar ese día, estaba cara a cara con Dios. Que en un tiempo se manifestó. Y cuando entraba el sumo sacerdote, yo me imagino la emoción que debería sentir la presencia de Dios, porque Él se presentaba en una nube. Debía ser algo impresionante, algo estremecedor, algo espectacular. Yo me imagino que estaba esperando este día, porque era el único día que podía entrar para ofrecer sacrificio por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo. Y estaba cara a cara con el Señor. También recibía el nombre de el día o el gran día. Y aquí es donde empezamos a entender, estudiando la palabra de Dios a la luz del Mesías, de Cristo, nuestro Señor, de Jesucristo, empezamos a entender a qué acto de su vida que está todavía pendiente se refiere el día del Yom Kippur. Porque hay un texto en Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 11. Para que vayan preparando ahí en la imagen, después voy a leer Juan 19:37 y Apocalipsis 1:7. Pero vamos a ver qué dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, que también venga sobre nosotros, Señor. La gracia la tenemos y la oración. Dice: y mirarán a mí a quien traspasaron. Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo va a ser ese día? El Yom Kippur. ¿Y con qué correspondería Yom Kippur en este caso? Con la segunda venida. Porque mirarán al que traspasaron, ¿recordáis? Aquellas masas que el día 10 del primer mes, en la primavera, decían: Hosana y Hosana y Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que a los 4 días, el día 14 del mes primero, el mes de Abib, empezaron a gritar: crucifícalo. Bueno, esas mismas masas son las que están ahora viendo este evento y estarán mirando al que traspasaron. La Biblia dice que nosotros todos somos responsables, ¿no?, de su muerte, porque por nosotros murió. Bueno, pero físicamente, los que lo hicieron de verdad fueron ellos. Ahora, la mano ejecutora fueron los romanos. Bueno, ahí estábamos nosotros, los gentiles, ¿no? Pero los romanos, ya sabéis, Poncio Pilato se lavó las manos. Él no quería, pero sí lo hizo.
O sea, me da lo mismo que no quisiera, pero lo hizo. Porque si él impone esa autoridad, dice no y es no. Punto. Pero ahí no hizo bien las cosas. No ejerció su autoridad. Porque si yo soy Poncio Pilato, o sea, el gobernador, el responsable de allí, y digo que no, es que no y ya, no se habla más. Pero él dijo, allá vosotros, haciendo también responsables a todos de la muerte de Cristo. Pero recuerda que Jesucristo mismo dice que nadie le quitó la vida. Dice, a ver, no os confundáis. Dice, yo mismo puse mi vida y yo mismo la volví a tomar. No os confundáis. Porque aquí empezamos, eso, como os dije antes, a buscar culpables y los que no entienden nada de la Biblia, pues alguien enardecido empezó a decir, los judíos son los que mataron a Cristo y los persiguieron gravemente. ¿Sabes que lo que estamos viviendo en España tiene consecuencia de aquella estupidez que le dio a la gente religiosa, llamados cristianos pero que no lo son, ni lo eran ni lo son? Porque la palabra de Dios, si lo hubieran conocido, y el Espíritu Santo, porque puede uno estar confundido, pero les hubiera hablado de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, verían varias cosas, como que en la descendencia de Abraham somos todos nosotros, incluidos ellos. Y verían también que a la descendencia de Abraham directa, de sus lomos, el que la maldijere sería maldecido. Al que te maldijere, yo maldeciré. Pero al que te bendijere, yo también bendeciré. Claro, ahí tienes la diferencia. No voy a entrar en ese... Pero examínalo, piensa un poco por ti mismo. Por cierto, qué falta de pensar por sí mismos tiene la gente, ¿no? Ahora aquí en España, con el tema este de... Sabéis que hay palabras que nos ahorramos porque cortan. Pero ya sabéis, el lazo del zorro, pero en vez de los ojos, un poco más abajo. Bueno, pues no pensaron nada, sino simplemente se dejaron llevar por un odio y una ira, sin entender que fue Cristo el que entregó su vida y el que la volvió a tomar solito. No necesitó de nadie de nosotros más que para ejecutar esas cosas y que tenían que ver con todo esto. Bien, pero lo que estamos viendo es que se relaciona directamente con la segunda venida, porque ellos sí son los responsables, porque está hablando y derramaré sobre la casa de David, que no está en Murcia, y sobre los moradores de Jerusalén, que sabemos muy bien dónde está. Espíritu de gracia y de oración, y ellos mirarán al que traspasaron y llorarán cuando se vean, como se llora por un unigénito. Sabéis que el unigénito es Jesucristo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo. Esto es Adad-Rimón, realmente aparece en la Biblia como todo un nombre, pero es Adad-Rimón. Y significa allí el último rey noble y honesto de Israel fue muerto en ese valle. El rey Josías, en el valle de Megiddo. Bueno, esto es lo que le va a pasar al pueblo. Nosotros no estaremos ahí. Estará el pueblo que Dios escogió. Nosotros somos el pueblo que Dios compró. Recuerda, adquiridos. Pero ellos verán esto y dice, y coincide con lo que hacen en este día, que ellos se afligen de verdad. El ayuno de un judío es normal, un judío normal es que ni se lavan los dientes. O sea, nada. Durante el día de Yom Kippur. Porque dicen, hay que afligirse. Bueno, hay que afligirse. Ellos lo hacen por un concepto religioso. Pero nosotros, si lo hacemos, es por encontrar a lo mejor una respuesta y sobre todo ese día pues examina lo que significa la palabra Kippur. Recuerda que es perdonar, que es reconciliar, que es cancelar.
cancelar cosas. Juan capítulo 19, versículo 37, es una ratificación de todo esto, porque dice, y también otra escritura dice, claro, la que acabamos de leer, mirarán al que traspasaron. O sea, lo dice el Señor, lo dice Juan en su evangelio, que el pueblo mirará al que traspasaron. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, dice el versículo 7, he aquí viene con las nubes. Los que me criticaron, habría que ver qué significan las nubes. Viene con las nubes. Cuando habla del arrebatamiento dice en las nubes. ¿Con las nubes? ¿En las nubes será lo mismo? Cada uno que estudie. Que para eso tenemos capacidad de estudiar. Pero aquí dice que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esta es la gran diferencia. Porque cuando habla del arrebatamiento dice que nos encontramos con Él en las nubes. Aquí dice viene con las nubes y que todo ojo le verá. Sin embargo, en el arrebatamiento no lo ven, ni siquiera lo van a creer y lo van a justificar de cualquier manera. Pero aquí es todo ojo lo verá. Algunos dicen, bueno, es que ahora como hay televisión por todas partes, por eso lo verán. Yo creo que Dios se las apaña sin la televisión. Él sobrevive sin la televisión. Porque yo creo que va a ser tan impactante, tan espectacular, tan glorioso, que nadie se va a dar por aludido y decir, no, esto no, yo no me he enterado. Yo de repente me dejo de oír ahí. ¿Vosotros? ¿También? No. Bueno, y los que le traspasaron, otra vez vuelve a hablar del pueblo judío, aunque lo traspasó un romano, ¿no? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está clarísimo, se refiere a la segunda venida. También se le llama el día del ayuno, como ya os dije, lo que dice Levítico 23, versículo 27, a los 10 días del mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Esto es lo que entienden en la versión original hebrea, ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, que hoy evidentemente ni ellos pueden hacer porque ya no existe el templo. También recibe un nombre el gran shofar o la gran trompeta. Hay 3. La primera trompeta se toca en la Pascua, durante el tiempo de Shavuot. La segunda trompeta, o la final, se llama la final trompeta, es la de Yom Teruah, y la gran trompeta es otro concepto. Por eso cuando no lo entienden, las mezclan y confunden términos, porque son distintos toques. Las otras trompetas se tocan con el cuerno pequeño, y este es el único día que se toca el shofar. Nosotros lo tocamos siempre, tocando el shofar y el shofar y el shofar. Pero no, el shofar estaba reservado para hoy, vamos a decir hoy, como si ya fuera Yom Kippur. Es la gran trompeta, es el gran toque que se daba en Israel, específicamente en Jerusalén. Y se llama así el gran shofar, la gran trompeta. Y Isaías capítulo 27, versículo 13. Vamos a leer lo que allí pone. Isaías capítulo 27, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, se tocará con gran trompeta, o sea, en hebreo es shofar hagadol, grande. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén.
Esto es lo que habla y hace referencia a ese gran toque que va a convocar, porque ya sabéis que el shofar tenía diferentes toques, algunos eran para alertar, otros para salir a la batalla, pero la mayoría de las veces era para convocar. Cuando sonaba el shofar grande, tenían que acudir, todos allí. Otro término muy interesante que ya hemos nombrado, pero ellos lo conocen por Neilat. ¿Qué es Neilat? El cierre de las puertas. Ese paréntesis que se abrió de 10 días. ¿Sabes que la gracia es eso? Un paréntesis que se abrió. Y como se abrió, todo paréntesis que se abre, se cierra. Tú no abres un paréntesis en una frase para dejarlo ahí. No, en algún momento tienes que cerrarlo. Y nuestro paréntesis, quiero que sepas, quiero que sepan los que están viendo por la televisión, por el medio que sea, se va a cerrar. Creo que ya está el bolígrafo en la mano del que va a cerrar esto. Estamos viendo todo lo que vemos y examinando todas las circunstancias, está a punto de cerrarse. Bueno, para ello se cerraba este paréntesis en Yom Teruah. Aprovecho para decir algo delicado. El Señor puede venir cuando Él quiera. Nosotros estudiando y deduciendo y demás podemos decir tal o cual, pero Él puede venir cuando Él quiera. ¿Qué te quiero decir con esto y qué quiero decir a todos con esto? Que también puede venir hoy y mañana y pasado, cuando Él quiera. Ahora, nunca hace nada sin que lo avise, pero que su soberanía, su autoridad es absoluta, tampoco te quepa la menor duda de que es así. Porque cuando se cierra ese paréntesis, eso que en hebreo se llama neilá, para ellos entienden que se les acabó el tiempo de haberse reconciliado, porque inmediatamente se iba a ofrecer un sacrificio muy especial, que también vamos a ver ahora. Hay un texto en Isaías capítulo 52, ya sabéis, capítulo 52 y 53 no le gusta mucho, porque habla del Cordero de Dios. Y a ellos les cuesta mucho reconocer que Jesucristo era el Cordero de Dios y que el corderito se sacrifica, el corderito no es capaz de defenderse, el corderito es un animal inocente, distinto al león. Ellos prefieren al león, ¿verdad? Y de hecho ya sabéis ¿cuál es el escudo de Jerusalén? ¿Quién se lo sabe? A ver. ¿Cuál es el escudo de Jerusalén? Capital, Jerusalén. Un león. Qué bueno, yo también nací en León y el escudo de mi tierra es un león. Sí, un león así, se llama león rampante. Pero fijaos que es curioso el escudo de Jerusalén. Ellos tienen tanto anhelo porque venga el Mesías, porque ¿qué significará eso para ellos? Significará que ya nadie les tocará, significará que todas las promesas que sí las leen, si ellos leen mucho la Escritura y las creen, dirán, ya va a ser que nadie nos va a poder toser, ya vamos a hacer el reino sobre los reinos, porque nadie podrá hacer nada contra el Mesías. Todo eso lo saben. Y yo creo que por eso han puesto ese escudo, el león, pero no pueden omitir que lo que habla en Isaías 52 y 53 es de un cordero que murió. Y por eso no hablan mucho de ello. Yo conozco una entrevista del ministerio que usamos también para evangelizar nosotros, ¿cómo se llama? Fue Agua de Vida, ¿no? Water of Life. Por ejemplo, en Londres lo usan mucho para evangelizar. Una forma de evangelizar, es una herramienta como todas las que hay. Pues lo usan mucho y ellos entrevistan haciendo confrontar a las personas con su pecado, con su vida, con su realidad. Porque claro, todo el mundo dice que no ha robado, pero en realidad si una vez alguien le dijo que
se le estropeó la lavadora, por ejemplo. Y llega el mecánico y ya sabéis que tiene una costumbre de preguntar. ¿Qué preguntan? ¿Quiere factura o no? ¿No te lo han preguntado? ¿No te has estropeado nunca la lavadora? Qué buena suerte tienes. Ni el calentador tampoco. Pues muchos preguntan, ¿eso significa con IVA o sin IVA? Es un 21%, es una pasta. Si dices sin IVA, ¿en qué te conviertes? ¿En ladrón? Claro, la gracia es la gracia, pero si no has creído en la gracia, si no has creído en Jesucristo, eres un ladrón con todas las consecuencias. Y es un ejemplo. Porque todo el mundo dice, no, yo nunca he robado nada. A ver, empecemos a escudriñar un poquito y ya veremos que sí. Y que también han mentido. Y mentir, ¿sabes? En Mateo capítulo 5 lo llega a equiparar con matar. Matar. Fíjate hasta dónde puede llegar. Simplemente mentir, ¿no? Que tampoco nadie ha mentido nunca, que santos son. En fin, se cierran esas puertas, se cierra ese paréntesis y hay un texto que aplica muy bien para esto en Isaías 52. Dice el versículo 13, habla primero, he aquí mi siervo será prosperado. Se ha hecho rico Jesucristo. Ahora para mucha gente, estaba lleno de pasta. Tenía un Mercedes o dos. Vivía en un chalet de $1 millón. Prosperado, prosperado. ¿No saben que la palabrita prosperada significa euodos o euporeo? ¿Qué significa ni más ni menos simplemente, que es bastante, no digo simplemente, pero nada de dinero, puede incluir el dinero, sino que te vaya bien, que tu camino, odos, ¿recuerdas el odómetro? El que mide la velocidad por la carretera, por el camino, y que te vaya bien por ahí. O sea, que te vaya bien siempre, eso es. Pero por eso cuando dicen la palabra prosperidad ahora solo piensan en dinero, dinero, dinero. Y Jesús no. Que ese es el problema, ¿no? Que Jesús no, porque sabe que el dinero corrompe. Hay que ser muy, muy consciente para poder administrar sabiamente. Pocos se encuentran, pocos. Pero bueno, el Evangelio de la prosperidad es nada más que eso. No, iba a decir algo que no te voy a decir. Porque ahí habría un poco de alegría interna en mi corazón y no es bueno. Pero el apóstol de la prosperidad de repente se le torció el camino. Ya. Averigua tú todo lo demás. Y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. ¿De quién está hablando? Pues de Jesús. Y a continuación, en los versículos 14 y 15, nos dice las dos etapas. Para llegar a ser prosperado, primero, y no porque Él lo necesitara, tuvo que pasar por el sacrificio. Y dice el versículo 14. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Primera parte. Él fue prosperado en todo. Pero la primera parte, la que no nos gusta, la que los que ya ni existen apóstoles de la prosperidad dicen, es que a lo mejor hay que cavar, y dice la Biblia literalmente que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, sufriendo la mayor crisis, que es la de la muerte, no puede llevar vida, porque cuando el grano de trigo muere, se pudre, se descompone debajo de la tierra, es que se rompe y sale una nueva espiga. Y ya no es un grano, sino es una espiga que tiene varios granos.
Ese proceso es el que no comunican los que ya no existen apóstoles de la prosperidad. Sus mentiras les han alcanzado. Eso es lo que me alegra, no ellos. Personas pueden hacer lo que quieran. Pero esa teología falsa, ¿cómo no me voy a alegrar de que se destruya? Si es la mentira más ridícula por un lado y grave, porque ha separado a muchos, ha hecho apostatar a muchos de la fe, y los que han ido llegando nuevos no han llegado a la fe. Lamentable, pero cierto. Porque cuando esto habla de lo que ocurrió a Jesús, fijaos qué aspecto tendría, que era irreconocible. El látigo romano, de 7 colas, unos dicen que es de 9, pero estaba adornado con trozos de metal. De esas 9 o 7 ramificaciones, cada X hacían un nudo con trozos de metal y con trozos de cosas cortantes. Cuando a alguien le daban con aquel látigo y le daban en todo el cuerpo, aquel látigo se envolvía, ras, y tiraban. Muchos quedaban con las tripas al aire. Se veían los pulmones, los órganos internos quedaban expuestos, porque no fue uno, recuerda, fueron 40. Inexplicable que no muriera. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti. Se dejó azotar. Se dejó porque, si primero se lo había dicho a Poncio Pilato, en aquel tiempo que estuvieron solos, le dijo: Poncio Pilato, si yo quiero ahora mismo solamente un pensamiento al cielo, y aquí vienen tantas legiones de ángeles que no quedaría ni el recuerdo de vosotros. Pero no quiso. No estaba en sus planes. En sus planes estaba dejarse castigar de aquella manera tan brutal, que, como dice aquí, que era irreconocible. Dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero esto ya se acabó. Ahora el versículo 15 dice algo. Otra sorpresa, la que ya hemos dicho. Así se asombrará él a muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones cuando venga por segunda vez y vean que todos sus planes ridículos, que todas sus maquinaciones no han servido para nada, que a pesar de que todo el gasto inmenso y de todas las cosas que están haciendo, como por ejemplo esta esclavitud que nos quieren poner, no ha servido para nada, eso sí que se van a llevar un susto. Dice: asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán además lo que jamás habían oído. Cuando venga Jesús, nadie tendrá dudas de que es Él. Nadie tendrá dudas de que es Él. Hay una expresión que me gusta, que usan ellos, que en Yom Kippur lo que están haciendo es vida por una vida. Cuando sacrifican en el templo, es una vida que sacrifican de un animal por una vida, que es la de ellos. Exactamente es lo que hizo Jesús, y a mí me maravilla. Quiero terminar compartiendo algunos detalles
pero que no son detalles sueltos, simplemente son cosas que había que hacer. En Levítico capítulo 16, todo el capítulo, vamos a hablar. El Levítico capítulo 16 habla específicamente de este tiempo, de esto que está ocurriendo, y algunos detalles es importante que los conozcamos. Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. ¿Recordáis la osadía que tuvieron? Y no, a Moisés, a mí también me habla, cuidado. Todos murieron. Y eran los hijos de Aarón. Y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Por eso no entraba nadie allí, porque el que entraba moría. Antes de Cristo moría. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Está hablando del día de la expiación, del día de Yom Kippur. Con esto entrará Aarón en el santuario, para que pueda entrar, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Pero en cada fiesta se repite lo mismo. Era un becerro para expiación y un carnero. El carnero es el macho de las ovejas, para holocausto. Siempre apuntando a Cristo, que fue el cordero o carnero de Dios. Se vestirá la túnica santa de lino. Solamente ese día. El sumo sacerdote, que iba normalmente con una túnica adornada de muchos colorines, ese día todo su atuendo era blanco, de lino. Cuando habla el Apocalipsis del lino fino y resplandeciente, ¿a qué se refiere? A las acciones justas de los santos. Quiere decir que la blancura y el lino está representando la ausencia de pecado, porque ese día se concentraban, todavía se siguen concentrando muchísimo en este día. Por eso han estado arreglando asuntos durante estos 10 días, y por eso el día del Yom Kippur dicen: bueno, no voy a hacer nada. Solo estar pendiente de Dios. Y de alguna manera averiguar o saber o intuir si mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y sobre su cuerpo tendrá también calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, todo de blanco. ¿Sabes que la Biblia dice que bienaventurado el que lavó sus ropas en la sangre del Cordero? Y diría, se ponen rojas si las lavo en la sangre, pero te voy a explicar lo que pasa. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Tiene su importancia el bautismo. Tiene su importancia el mikveh. Los judíos constantemente hacían mikveh, lavamientos, simbolizando como nuestras vidas, ¿no? No basta que pidas perdón por tus pecados. Tienes que pedir lavamiento también. Porque 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también dice, y limpiarnos de toda maldad, y lavarnos de toda maldad. Esa segunda parte, porque no es pecar y ya sigo, no. Al decirle: Señor, lávame para que esto no se vuelva, en la medida de lo posible, a repetir en mi vida.
Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos, ya no carneros, machos cabríos de las cabras, para expiación, y otro carnero, otro macho de las ovejas, para holocausto. Y hará traer a Aarón un becerro de la expiación que es suyo. El sacerdote tiene que estar limpio, totalmente limpio. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Nuestro sumo sacerdote estaba bien limpio, ¿verdad? Cristo estaba bien limpio. Por eso Él pudo ofrecer sacrificio aceptable ante Dios Padre por todos nosotros. Porque el sacerdote tenía que también hacerlo. Entonces, lo primero que tenía que hacer el sacerdote, que Cristo no tuvo que hacer, es un becerro que expiaba. Dice, hará reconciliación por sí y por su familia. Por eso, cuando termine, vamos a orar por ti y por tu familia. Después, tomará a los 2 machos cabríos de las cabras y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte por Azazel. Azazel es Satanás. ¿Cómo echaban la suerte? Esto ya hay que ir al registro histórico y cultural de los judíos. Había 2 bolsas cerradas, supongo que las moverían, y el sacerdote tenía que meter ambas manos en aquellos bolsas o recipientes, o como se llamaran, y tenía que sacar. Y lo que sacara en cada mano era para el que estaba a su derecha, lo de la derecha, y para el cabrito, cabrito que estaba a su izquierda, lo de la izquierda. De tal manera que fijaos lo que ocurrió. Desde que 40 años antes de la desaparición del templo, ¿qué ocurrió 40 años antes de la desaparición del templo? Si deberías saber que fue en el año 70 de nuestra era, 70 menos 40, desde que murió el Cordero de Dios, nunca más apareció en la derecha el Cordero de la derecha. Eso era símbolo ya de que iban bien las cosas. Si sacaba el para Yahweh en la derecha, era buena señal. Y en la izquierda, el de Satanás. Bueno, a partir de ese día, ¿sabes lo que sacaba en la derecha siempre? El de Satanás. Eso ya les inquietó. Son tercos y seguían con ello. Hasta que ya, venga, fuera del templo, en el año 70. Se acabó el templo. Pero esa suerte que está aquí dicha era de esa manera. Escucha, sigamos leyendo. Y hará traer a Aarón, en el versículo 9 estamos, al macho cabrío sobre el cual cayese la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. El de la derecha era sacrificado en expiación, como Cristo fue sacrificado en expiación por todos nuestros pecados, de todo el mundo, ¿verdad? Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Dios. Está hablando del juicio. Para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón al becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro suyo. Después tomará el incensario. ¿Qué dice la Biblia que es el incensario? ¿Qué representa? Oración. Porque ese incensario, lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y su puño lleno del perfume aromático molido, y lo llevará
detrás del velo. Entraba con oraciones. Y entraba con las oraciones de todo el pueblo, porque dice, nos revela ya en el Apocalipsis que todas nuestras oraciones están yendo a un lugar y estamos llenando una copa simbólica. Pero estamos llenando una copa de oraciones y oraciones y oraciones. Y se presentan delante de Dios detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, y allí aparece Dios. Y que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. La tomaba y 7 veces la esparcía. Recordáis que yo tengo una predicación y una enseñanza, más bien, sobre las 7 veces que Cristo derramó su sangre. ¿En dónde? ¿Por qué y para qué? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Aquellos dos, el que le tocó la suerte en la derecha, se expió por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también en el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel y el santuario. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre de... Ya sabes que repiten mucho en la Biblia, ¿no? Estamos repitiendo cosas. Dice, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Bueno, a lo mejor pronto repito lo que son las 7 veces. Empezó en Getsemaní, cuando sudó sangre, y terminó cuando la última gota en la cruz del Calvario fue derramada. Ya los que lo conocen ya tienen la idea. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Algunos dirán, se nos olvidó lo del macho cabrío. No, es que estamos siguiendo el relato. Entonces, después de que termina eso, el que salió en la derecha fue sacrificado en expiación, pero el vivo lo traía después de eso. Dice, ahora traedme el macho cabrío vivo. ¿Y qué hacía? Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Pero no fue Cristo el que llevó nuestros pecados. Claro que sí. Él fue el que llevó nuestros pecados. Y murió por nuestros pecados, pero ¿recuerdas? Resucitó. Pero aquí está diciendo que el responsable, el que introdujo el pecado, Satanás, Azazel en hebreo,
va a pagar sus consecuencias. Él va a pagar el castigo. Cristo ya lo pagó, por supuesto, no estoy hablando de eso, nadie se confunda. Pero resucitó. Pero Él va a ser castigado para siempre por su maldad. Dice que fue dejado en el desierto. La costumbre de Israel, ¿sabéis qué era? Ese que lo llevaba a un precipicio y de allí lo arrojaba. Y después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que habían vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí, porque estaban manchadas de sangre. Pero él se cambiaba y la túnica manchada de sangre la colgaba en la puerta, donde todo el pueblo estaba mirando. Luego, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo, hará por la expiación de por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio del pecado. El que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, a Satanás, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario fuera del campamento, donde murió Cristo, fuera de la ciudad. Y dice que será quemado. Su piel, su carne y hasta su estiércol. El que lo quemare lavará también sus vestidos, llevará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Bien. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en ese día se hará expiación por todos vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Por eso es un día muy importante. Ellos lo consideran el más importante de todos los días del año. Día de reposos es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Vuelve a hacer como un resumen, ¿no? Y el estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, Aarón, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por los pecados, por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Yahweh le mandó. Ahora, ¿por qué digo que se ponía la ropa ensangrentada en la puerta? Otros dicen que había otra tradición, que una cinta se ataba en el cuerno. Primero, porque claro, como esto ya veis que no era inmediato. Entonces, el que salía a la izquierda se le ataba una cinta en los cuernos. Ya no se podía confundir. No se podía dar el cambiazo. Esa cinta era blanca. Y el sacerdote tomaba un trozo de aquella cinta y la colgaba. La Biblia dice que eran sus ropas, pero era una cinta blanca y la colgaba también en la puerta. A lo mejor colgaba las dos cosas, no sé. ¿Qué ocurría? Y esto ocurría siempre. Dios también da señales. Cuando el carnero se despeñaba, la cinta y las vestiduras se volvían blancas. Señal de que Dios había aceptado y perdonado el pecado. Por eso dice, lavad vuestras ropas en la sangre. Dice, pues, ¿cómo voy a lavar la ropa en la sangre? Porque cuando salgan serán más limpias y más puras que nada en este mundo.
porque las lavamos en la sangre del Cordero. Nos ha salpicado la sangre del Cordero. Tenía que salpicar la sangre del Cordero. El sacerdote mismo la esparcía para que salpicara la sangre del Cordero. Porque cuando Dios decía, sí te perdono, aquello se volvía blanco. ¿Qué dice también la tradición de los judíos o su propia historia? Que desde el año 30, desde que murió Cristo, esta segunda cosa, la primera, recordáis, nunca más salió en la mano derecha para Yahweh. Siempre en la mano derecha salía para Satanás, para Azazel. Y nunca más aquella cinta ni las vestiduras se volvieron blancas. Nunca más. Porque habían rechazado el Cordero que Dios les había ofrecido. El mismo error que cometemos la inmensa mayoría de los seres humanos. El mismo error. Rechazar y querer seguir, algunos en su invento de religiosidad, otros ni siquiera quieren saber nada de nada. En esta mañana, además de la invitación para que ayunemos, teniendo especialmente cuidado en eso, en buscar la presencia de Dios, en concentrarnos en su palabra, en orar, llenar esa copa de incienso que ya simbólicamente hacía el sacerdote, echaba un puñado de incienso y con eso entraba, y en esa nube que se producía aparecía la presencia de Dios. Recordad que su cuerpo fue molido por nuestra salud. ¿Cómo crece el miedo? ¿Cómo crece el miedo a enfermarse? ¿Cómo el pánico se ha apoderado de la gente? Estoy aterrado. Y estoy preocupado porque algunos que se entendía que eran cristianos, y yo no sé si lo son, han entrado en ese mismo pánico. No han entendido que aquellos latigazos que se llevó Jesús, 40, multiplicados por 7 o por 9, que arrancaron su piel y su carne, fue por nuestra sanidad. Fue por nuestra sanidad. ¿Y sabes? Yo no estoy juzgando la fe de nadie, pero tengo derecho a cuestionármela. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es estar muy cerca. El que dice a Yahweh, esperanza mía y castillo mío. ¿Y sabe lo que significaba un castillo antes? Que nadie podía entrar. El castillo era una defensa especial, única para aquel tiempo. Hoy ya un castillo no serviría para nada, pero es la figura del castillo, de la seguridad. El que lograba vivir dentro de un castillo estaba seguro. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Por si no te das cuenta, estoy leyendo Salmo 91. Él, si estoy ahí, ¿no?, te librará del lazo del cazador. Están cazando a la humanidad. ¿No te has dado cuenta? Bueno, entérate hoy. Están cazando a la humanidad entera. Israel está confinado. Nadie puede salir de su casa. En el día más solemne, más sagrado y más santo para ellos, están prisioneros. ¿Y Madrid? ¿Y Madrid?
Ya no es de Madrid al cielo, ¿eh? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, pero debajo de sus alas. Escudo y adarga es su verdad. El escudo y la adarga es lo mismo, uno es grande y otro es pequeño. Cuando tú la verdad de Dios, que es su palabra, la pones como escudo, dice que es nuestra verdad. Y entonces dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Pues lanzas, ¡fa! Y si lanzan ahora una flecha, sobre todo los de esa parte que es lona, según esto caería en un pasillo. No temerás. Bueno, si hay un incrédulo, a lo mejor le cae. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y algunos dicen, bueno, pero es que sí pasa. Bueno, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Caerán, sí, claro que caen. ¿Cómo no van a caer? Si lo están viendo ahí algunos. No tantos como dicen, pero sí cae gente. Pero yo estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué caen? A tu lado. Al que está al abrigo del Altísimo. Al que mora bajo la sombra del Omnipotente. Al que se cubre con sus alas. Mas a ti, ¿qué dice? No llegará. Tenemos tantas pruebas. ¿Os acordáis de este verano? 8 semanas. Juntos. Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así estuvimos. ¿Resultado? 0. Porque estábamos al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Sombra del Omnipotente, entérate, es el que todo lo puede. Y que dice que sí caerán 1,000 incrédulos aquí a la izquierda y 10,000 a la derecha. Pero a ti, lo que estamos viendo, no te tocará. Pues esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Más que nunca, ¿quieres verlo? No vamos a estar. Cuando venga la verdadera recompensa de los impíos, no vamos a estar. Bien, el resto del Salmo te lo lees. Yo creo que algunos lo repiten como un mantra. Créetelo. Y también quiero invitarte a que en este día, que es casi Yom Kippur, nosotros oremos por nuestras familias. Ahí donde estás, nadie va a pasar al frente. Juntaros por familia. Creo que ya estáis como juntitos por familias, ¿no? Y si no, juntaros por familia, parentesco directo. Y los que no tengan ningún pariente directo, quédate ahí en tu sitio. Pero los que tenemos parentesco directo, nos juntamos.
Bueno, quedaros ahí. Estamos repartidos. Vamos a orar, como dice ahí. Algo que ya no tenemos que hacer ya fue hecho por Cristo, porque Él es el Cordero de Dios. Él es aquel carnero que se sacrificaba para expiar nuestros pecados. Pero si lo hacemos hoy, no es porque no hubiera ocurrido antes nada o nunca, no, sino lo vamos a hacer hoy para que en nuestra mente se refresque la fe. Y la fe es creer que lo que Dios dice y ha hecho es lo correcto. Recuerda que al principio te dije, no me vengas ya con el cuento de que crees en Dios. Yo no quiero oír ya esas palabras. Tienes que decir, yo creo a Dios hasta la muerte, aunque me maten. Eso es creer a Dios. Y créele ahora, y quiero refrescar en nuestras mentes lo que ya Cristo hizo. Eso es el valor. Eso es lo único que tienes que hacer, creer lo que Él hizo. No en Él, simplemente, sino lo que Él hizo. Y que lo hizo por todos nosotros. Por nuestros pecados. Por nuestras rebeliones. Todos los años tenían que hacer esto. Supongo que sería emocionante y divertido incluso. Pero ahora ya no. Ahora yo lo que te pido, Padre, es que refresques en nuestras mentes el valor. Lo que querías decirnos con eso y lo que ya hemos recibido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cada padre de familia, si está aquí. Y si no, pues la madre. Y si no, pues el hermano mayor. Vas a tomar a tu hijo, a tu cónyuge, y lo vas a abrazar y le vas a decir al Señor, gracias porque el sacrificio, porque la suerte nos cayó en la mano derecha, porque la suerte nos cayó para Jehová, para Yahweh. Porque tú eres nuestra suerte, así dice la Biblia. Y tú eres nuestra esperanza. Y tú eres todo lo que necesitamos. Y te doy gracias, Señor, por mi familia. Si no están aquí, Señor, yo te encarezco, te pido encarecidamente que por favor puedan estar. Y podamos estar juntos. Y así como el sumo sacerdote que te representaba a ti, Jesús, que tenía que limpiarse y lavarse, tú no necesitaste lavarte ni limpiarte porque has sido limpio siempre. Por eso has sido digno de ofrecer el sacrificio por todos nosotros. Por eso tu sacrificio ha sido eficaz, absolutamente eficaz. Y hoy, Señor, nuestras familias, nuestros hijos a veces están siendo afectados. Satanás se llevará esa culpa. Sobre su cabeza caigan las cosas que ha hecho con nuestras familias, las que está queriendo hacer, y pronto te veamos en el lago de fuego y azufre. Ese va a ser tu destino, Satanás. Pero ahora pidámosle al Señor que suelte a aquellos que amamos, sabiendo que no es de todos la fe, sabiendo que cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, muy poca. Hallará un cierto número de gente que dirán, yo creo en Dios, pero muy pocos hallará que crean a Dios, que le creamos a Él. Yo quiero que seamos de esos. Dile, yo y mi familia te serviremos, Señor, como dijo Caleb y Josué. Yo y mi familia serviremos a Yahweh. Pero tú sabes que faltan de nuestras familias. Todavía hay tiempo, porque para ti no hay nada imposible.
suplico que los atraigas. Te pido por favor que aquel sacrificio que hiciste en la cruz, representando todo esto que hemos hablado, que ya ha sido cumplido en ti, y que el objetivo era limpiar a todo el pueblo, pero principalmente a nuestras familias. Señor, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, pero ahora te pido que sean benditas las familias de los que estamos aquí, que también al resto de la tierra, pero a los que están aquí, a cada familia, aunque haya un solo miembro, sean benditas. Y os bendigo en el nombre de Jesús, el Cordero de Dios, el que era, el que hoy es y que siempre será, el que va a volver como león, triunfante, victorioso. En lugar de insultarlo y maltratarle y arrancarle la barba y ver cómo sus vísceras colgaban de su cuerpo, aquel león causará tal espanto que, como hemos leído, todos los reyes de la tierra, al verlo, aprenderán lo que nunca se les fue enseñado. Y Padre amado, nos queremos unir también a esa oración que se hizo ayer, allá en los Estados Unidos. Qué gloria ver tanta gente delante de ti, orando juntos por su nación. Nosotros también queremos orar por la nuestra. El sacrificio del Yom Kippur era también principalmente para perdonar los pecados del pueblo. Señor, perdona esta nación, perdónala, perdónala. Cuanto más maldad, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Pongámonos de acuerdo diciéndole al Señor, por favor, derrama una gracia sobreabundante sobre esta nación, sobre España, sobre Portugal, sobre toda Europa. Esta Europa que prosperó, esta Europa que creció, que fue esplendorosa cuando creía en el Evangelio, pero que ahora está tan corrupta, tan llena de pecado, con tanta perversión, que no solamente te duele a ti el corazón, Señor, de verlo, también a nosotros. Hay que ser muy insensible para no entristecerse viendo lo que vemos. Perdona, Señor, esta tierra. Perdónala. Que tu sacrificio en la cruz sirva hoy para esta tierra. Yo no soy vuestro padre espiritual, eso es un invento, pero como vuestro pastor os bendigo a todos. Y en este día de Yom Kippur, de expiación, de cancelación, de reconciliación, de perdón, también te pido que perdones a aquellos que te han ofendido. Todos los días el Señor nos dice en su palabra, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que perdona a aquellos que te han ofendido, contra los que tengas algo. Si es tu familia, mejor que mejor, para que no pase como en la mía, que tristemente la vi en los últimos tiempos, peleados y separados. Pero esto no solo ocurrió en la mía. Quiera Dios que solo hubiera ocurrido en la mía. Esto ocurre en muchos sitios. Pero también perdona a tu vecino, perdona a tu compañero de trabajo, aún el desconocido. Perdónalos. Este es el día del perdón. Este es el día que recordamos, y como sumo sacerdote Jesús sí entró en ese lugar, en el lugar santísimo,
y entró con nuestras oraciones, con el incienso. Y justo cuando echaba el incienso, aquel humo era cuando se manifestó Dios, porque Dios vino para perdonarnos a nosotros. Y Él nos ha perdonado. Por eso, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? ¿Con qué argumentos me presentaré delante de Dios sin haber perdonado a los demás? Porque Él me puede recordar inmediatamente, y todo lo que te perdoné a ti. Hay tantas enseñanzas en la Biblia sobre eso. Estamos en Yom Kippur, en día de expiación, y aún de ayuno, en día de afligirte delante del Señor. Y así juntitos como estamos, porque al fin y al cabo todos somos una familia. Os bendigo en el nombre de Jesucristo otra vez más. Y ahora sí, juntos en familia, te pido que levantes tus manos. Levantar las manos es un acto simbólico de rendición. Cuando tú levantas tus manos delante de alguien, estás diciendo: me rindo. Y yo me rindo delante de ti, Señor. Delante de ti. Y es un acto de alabanza y de adoración, de humildad. De valentía. Hay que ser muy valiente para ser humilde. Muy valiente. Yo quiero que seamos un ejército de valientes, capaces de ser humildes, por supuesto delante de Dios, pero aún también delante de los hombres. Y también dice la Biblia que con las manos levantadas adoramos, y con nuestro cántico también. Y que en el cielo habrá un cántico espectacular. Y cantaremos juntos que eres digno de abrir los sellos, de romper los sellos de ese libro que desatará. Cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia me acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y aquel día, como todos los días que
estaba el pueblo reunido, Aarón y sus herederos y Moisés, recibió una orden de parte de Dios que yo quiero aplicar hoy sobre vuestras vidas. Tómatela muy en serio. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Y yo quiero bendeciros ahora de esa manera. Padres, poner la mano en la cabeza de vuestros hijos. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahora viene esa bendición de parte del Señor sobre nosotros, sobre todas nuestras familias. Cúbrelos con tu gracia, Señor. Generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, te ama, Él te ama, te ama, te ama, Él te ama, Él te ama. Bueno, acuérdate de mañana, hoy mismo comenzar ese tiempo de ayuno, de afligirte por ti. Nosotros ahora, dice la Biblia, que cada uno de nosotros es sacerdote. Yo no soy el sacerdote vuestro, ni muchísimo menos. Esa es otra de las mentiras que se han extendido. Yo no soy vuestro sacerdote. No. Soy vuestro pastor, predicador, maestro. Sacerdote eres tú mismo. Y como tal, tienes el derecho, tienes la autoridad para bendecir a tu vida y tu casa. Ya esa autoridad ha venido de parte de Jesucristo y nos la ha dado para que hagamos lo que tenemos que hacer. Así que, por favor, ejerce tu sacerdocio. Ejércelo, porque te ha sido dada la autoridad. No la despilfarres, no la desperdicies, no la tires por el retrete. No sigas buscando a alguien que haga lo que tú tienes que hacer, sino haz lo que tú tienes que hacer con autoridad. Y el Señor respaldará su palabra. Su palabra la va a respaldar. Y verás cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Porque son las que están destinadas para aquellos que creen a Dios. A Dios. Créele a Él. Cree lo que hizo Jesucristo por ti. Y entonces el resultado será espectacular. Que Dios te bendiga. Amén.